aprecio y respeto. Lo contrario sería insulto y calumnia. ¿Qué dicen las escrituras exactamente? Jesús, hablando a los fariseos, dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo capítulo 12, versículo 30 al 31. Luego, haciéndolo aún más claro, dijo: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué abarca la palabra blasfemia? La palabra tiene diferentes significados que incluyen hablar mal de, burlarse o escarnecer, injuriar, denigrar, criticar o hablar irrespetuosamente de, difamar, herir con palabras, calumniar o acusar falsamente, insultar. Algunos pueden preguntar: ¿cómo uno difama al Espíritu Santo o cómo lo insultas? Es un acto voluntario. El libro de Hebreos habla directamente sobre el asunto. Cuando dice ahí Hebreos capítulo 10 del 26 al 29, que dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que a devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí se hace el interrogante. A esas palabras sigue este serio recordatorio: pues conoceremos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, según Hebreos 10, versículo 30 y 31. Eh, una diferencia en el Espíritu Santo es que Él no es más alto ni más bajo que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer sus características, conocerlo como persona. El Dios Todopoderoso, el Padre, es el gran Dios del cielo y tiene que ser adorado, alabado, glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. El Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas, aún dolor, aflicción y angustia. ¿Con qué? Con una intensidad que Él solo conoce. La blasfemia, en este caso, tiene que ver con maldecir a Jesús y decir: no me importa lo que Él hizo. Es decir, ¿a quién le importa lo que Dios hizo? ¿A quién le importa lo precioso que la sangre que es? La blasfemia es sencillamente despreciar lo que Dios hizo y hacerlo voluntariamente. Saúl blasfemó al Espíritu cuando rechazó la palabra de Dios. Demas, uno de los compañeros de Pablo, blasfemó cuando le dio la espalda al Evangelio y volvió a la laxivia de la carne. Pablo escribió: Demas, que me ha desamparado,
amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Puedes preguntar, ¿cómo lo contristamos? Tú y yo lo contristamos cuando no perdonamos. Lo contristas o lo contristo cuando expresamos y decimos algo feo o malo. Pero tu oración diaria debe ser: bendito Espíritu de Dios, por favor ayúdame hoy a no contristarte. Y que si cayeres, Él está más que dispuesto para oírte decir: por favor, perdóname. Y Él te perdonará y te limpiará 70 veces 7. El Espíritu Santo es tan sensible que aún la más ligera herida le causará dolor. Y mientras más tiempo lo hayas conocido, más entenderás sus sentimientos. Yo creo que si una persona permanece en una actitud de indisposición a perdonar, el Espíritu del Señor permitirá que atormentadores entren en él. Es por eso que Cristo le dijo a Pedro cuando el discípulo preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mateo 18:21, hasta 7. Le dice el apóstol Pedro: hasta 7. El Señor le contestó: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, él le dio la parábola del siervo no perdonador, que termina con qué, con la advertencia: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Está ahí en Mateo 18, versículos 33 y 34. Cristo concluyó la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quiere decir esto que el Espíritu Santo se ha alejado permanentemente? No. Es solo que Dios removerá su mano de protección de aquellos que no perdonan. Una persona que totalmente ha blasfemado al Espíritu Santo llega a estar llena de los demonios de Satanás. Pero si tú preguntas, bueno, ¿tú crees que o crees que un demonio puede poseer a un cristiano que está lleno del Espíritu Santo? Absolutamente no. Yo sí creo, sin embargo, que una persona que ha hecho una confesión de fe en Cristo, pero no vive para el Señor, que vive sin perdonar, sino que vive sin perdonar, puede ser influenciado o influenciada esta persona por demonios. Tales pueden ser hostigados y aún oprimidos por los poderes de las tinieblas, pero no poseídos. Pedro, por ejemplo, dijo: Señor, tú no vas a morir. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Pedro no estaba poseído por Satanás. Él solo estaba influenciado, que hay una gran diferencia. Jesús dijo mediante el Espíritu: nunca os dejaré ni os desampararé. Y como Él permanece con nosotros, es más importante saber, perdón, saber qué hará Él por nosotros que lo que Satanás hará contra nosotros. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Estoy segura de que es tu mayor deseo amar a Dios con tu espíritu, alma y cuerpo. Pero no importa cuán fuerte sea tu deseo, es absolutamente imposible lograr tu meta por ti mismo. Es imperativo que digas: Espíritu Santo, te pido que me ayudes. Pablo le escribió a la iglesia en Roma: la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Ciertamente deseamos amar a Dios, pero eso es imposible a menos que el Espíritu nos dé amor sobrenatural. ¿Y cómo lo recibes? Simplemente dices, Espíritu de Dios, yo me rindo a ti. Por ese solo hecho, Él inundará tu alma de amor por el Señor. Mientras más profundamente conozcas al Espíritu Santo, más profundamente conocerás a Jesús. Es algo automático. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu está presente, Cristo es enaltecido. Jesús dijo, Él me glorificará. El Señor nunca es echado a un lado, sino más bien es atraído mucho más cerca de ti. Pablo escribió, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Entiendes tú lo que verdaderamente significa andar en el Espíritu? Cuando Él dice, ora, eso es lo que tú haces. Cuando Él dice, testifica, eso es lo que tú haces. De repente estás andando en el Espíritu. Aquí es importante el gozo de la libertad en el espíritu, porque cuando se desobedece se siente condenación y luego culpa. Pero al obedecer, que es su llamado, conoces el gozo de la libertad en el espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, según Romanos 5:2. El dador de la ley en el antiguo pacto fue el Padre, pero el dador de la ley en el nuevo pacto es el Espíritu Santo. Jesús dio los mandamientos mediante el Espíritu, según Hechos 1:2, igual que Dios una vez dio la ley mediante Moisés. Qué gozo da disertar sobre las victorias descritas por Pablo en Romanos 8. En efecto, Pablo comparte 7 revelaciones específicas de los primeros 16 versículos de esta carta, de los Hechos. Quizás en ninguna otra parte en la escritura está la obra del Espíritu tan claramente definida. Primero, en cuanto a estas revelaciones, primero hay poder sobre el pecado. Es la primera revelación, según Romanos 8:1 y 2. La primera revelación dice que la ley del Espíritu de vida le da a uno libertad del pecado y de la muerte. Tú tendrás dominio sobre el pecado. Eres tú quien controlas el pecado. Eres tú quien determinas pecar o no pecar, porque hay un dominio propio que tú puedes llevar a cabo, el doblegar el pecado bajo tus pies. La segunda revelación es que Él cumplirá la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo vemos claramente en Romanos 8, versículos 3 y 4. Es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu. La tercera revelación dice que Él te dará la mente de Cristo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Romanos 8, versículos 5 al 8. La cuarta revelación es que el Espíritu Santo dará justicia. Él te dará justicia. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de qué? Del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de qué? De la justicia. Romanos 8, versículos 9 y 10. Quinta revelación es que el Espíritu Santo dará vida a tu cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Si sigues en los pasos del Espíritu Santo, amigo, hermano y ministro, andarás en salud. Tendrás un cuerpo vivificado, como dijo el profeta Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, según Isaías 40:31. Amigo, tú no puedes renovar tus fuerzas sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que vivifica el cuerpo mortal. ¿Ve? La sexta revelación es que el Espíritu Santo traerá muerte al yo. Donde se muere el yo, se crucifica el yo, donde el egoísmo se desaparece. Cuando dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8, versículo 12 al 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué privilegio tan grande el que tenemos, que nos han entregado con ese sacrificio de Jesús. Tenemos muchísimos beneficios. La séptima revelación dice que el Espíritu Santo te dará testimonio de tu salvación. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vuelve y enfatiza. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. En versículo tras versículo, Pablo te dice que es el Espíritu quien hace la obra del Padre y del Hijo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No es la intención de Dios que te apartes de la senda que Él te ha trazado. Él no te creó para verte caer. Es por eso que no debes llegar a estar indebidamente alarmado por la posibilidad de cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tu amor por Cristo sobrepasa de tal manera a la influencia de Satanás que la batalla ha sido ya ganada. La guerra Cristo la llevó a cabo donde Él fue el que venció, el que derrotó, el que juzgó y el que condenó a Satanás para darnos victoria, para darnos libertad, para darnos el privilegio de la vida eterna. El Espíritu Santo anhela que tú comiences una relación profunda personal con Él. De manera que es de terminar este estudio diciendo que ahora el Espíritu Santo está esperando por ti, pero también está esperando por todos aquellos que abren sus corazones aceptando el sacrificio, pero más que el sacrificio, el triunfo de la resurrección de Cristo para poder
tomar ese regalo, poder tomar ese privilegio de tener salvación y vida eterna. Amén. Bendiciones, bendiciones.